Nos metemos en el segmento Mendoza más sustentable que está presentado por... Bodegas Bianchi, con casi un siglo de trayectoria, Bodegas Bianchi desde San Rafael y Valle de Uco forma parte del patrimonio argentino, una bodega familiar que a través de 4 generaciones ha estado comprometida con la sustentabilidad, la innovación y la calidad. Muchas gracias, Bodegas Bianchi. Y los temas necesarios de esta Mendoza más sustentable que todos queremos los trae al programa Judith Scheyer. ¿Cómo va, Judith? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, buen Qué viernes. gusto estar aquí Buen con viernes. ustedes. ¿Qué tema nos acapara hoy la atención? Bueno, les voy a hacer una pregunta, varias preguntas en realidad. La primera es, ¿ustedes saben lo que son los acres? Acres. Acres. No. Me suena Yo- medida. Una medida, Suena una medida claro, de- sí, medida. sí. Pero en realidad, bueno, le voy a dar la respuesta en un Una medida de ratito. superficie, ¿puede ser? Sí, pero no. A ver. Pero no en A este ver. caso. Vamos a hablar de la sustentabilidad de las aguas negras, que son las aguas cloacales, que son los efluentes de fábricas, que por lo general tienen material tóxico, grasas, detergentes, todo lo que se desperdicia, tanto de industria como de domicilios particulares. Mendoza, que tiene menos del 4% de su superficie irrigada, tiene un sistema muy innovador que es pionero en el país de reutilizar las aguas negras. Y aquí les voy a dar la respuesta. Los acres son los áreas de cultivos restringidos especiales. Son áreas agrícolas destinadas al aprovechamiento productivo de los efluentes tratados en distintas plantas, piletas o lagunas. Así es como entendemos. Hay 4 aquí en Mendoza, muy grandes, de gran superficie. Una es en el departamento de La Valle, en Campo Espejo, esto está en Las Heras, luego está en Paramillos, ahí también tenemos en Costa de Araujo, Villa Tulumaya y San Martín. Les voy a explicar en un lenguaje muy sencillo cómo se utiliza esto o cómo se realiza este proceso. Sí. El 90% de las aguas negras se reutiliza en Mendoza para el riego. Uno dirá, qué asco, ¿no? Qué desagradable. En realidad, lejos de ser esto, porque son plantas que depuran este agua negra, este agua cloacal. Por eso mencionaba estas 5 plantas tan importantes que tenemos en Mendoza, se llaman piletas o lagunas estabilizadoras. O sea, es un agua que se reutiliza Exactamente. Previo tratarla. un tratamiento muy, muy exigente de depuración de este agua. ¿Alguien se puede imaginar que con lo peor del agua negra, de este líquido cloacal, se puede reutilizar para en realidad proveer agua a los productores que quizás de otra forma no tendrían este agua? Entonces acá hay un doble impacto de sustentabilidad. Por un lado, estamos reutilizando el agua, que no es un detalle menor. Tan escaso cuando estamos en emergencia hídrica aquí en la provincia de Mendoza y como les decía, menos del 4% de la superficie está irrigada aquí en la provincia. Y además, no solamente eso de la reutilización del agua, digo, este gran recurso, sino que también hay poblaciones que de otra forma no llegaría el agua. Yo les mencionaba recién estas plantas, ¿no? Del Paramillo, de distintas que les decía recién en La Valle, en Las Heras y en San Martín. Y ellas llegan a cubrir 6.000 hectáreas de riego. Imagínense la cantidad de gente, de agricultores que son beneficiados con esto. Sí, sí, sí. Bueno, pero hay ciertas restricciones. Por ejemplo, esto sirve principalmente para el cultivo de la vid, para olivos, para alfalfa, para forraje, plantaciones de palmeras, entre otras cosas, zapallo, ajo, cebolla. No se puede usar, por ejemplo, para hojas verdes. Claro. Nada de eso no se puede usar. Nada que se pueda ingerir la cáscara. Es decir, en algunos casos, por ejemplo, para el tomate se tiene que pasar un proceso luego de secado o de cocción. En ese caso sí se puede usar. Gran parte de los alimentos que nosotros tenemos aquí en Mendoza viene justamente de la reutilización de las aguas negras. Mirá vos. Y Mendoza es, como les decía, innovadora, tiene parámetros, una normativa pionera a nivel nacional de más de 20 años que se regula. Por eso llegamos al 90% de la reutilización de las aguas negras o aguas cloacales para la agricultura. Es un Claro. detalle del cual para mí nos tenemos que sentir muy orgullosos
porque hay muchas partes del país, estuve viendo en otras provincias, que esas aguas negras son vertidas a lagunas, al mar, a ríos, o sea, no se reutilizan y por el contrario, contaminan. Claro. Impresionante, ¿eh? Sí, la verdad que sí, por eso lo quería traer por el efecto de sustentabilidad que esto tiene. Bien. ACRE, agua de ACRE. cultivo restringido especial. Esa es una sigla y así se llaman los ACRES. Hay ciertas circunstancias donde no es necesario que pasen por estas piletas o lagunas estabilizadoras. Hay ciertos casos que todos están controlados absolutamente, y de esto hay una normativa en la provincia muy exigente, que se pueden utilizar en forma directa. Y es decir, se puede llevar riego a grandes superficies de la provincia. O sea, no todo tiene que pasar, en todos los casos, por estas lagunas o piletas estabilizadoras. Sí, qué importante Sí. cuando necesitamos de riego, sin duda. absolutamente. En la provincia que No llueve solo por estar en poco. emergencia hídrica, Totalmente, Mendoza siempre ha claro. tenido este clima desértico y Sí, necesidad de cuidar mucho el agua. Claro, que además Siempre. lo que a mí más me sorprendía es decir, no solamente estamos reutilizando el agua, sino que en poblaciones donde de otra forma no se podría, no llegaría el agua. Claro. Entonces, Claro. en la reutilización, ahí está el doble efecto de la sustentabilidad. A mí me parecía un tema tan desconocido, que no hablamos, no se nos ocurre pensar en que reutilizamos las aguas negras, No. y sin embargo pensar que en esta provincia se está usando casi la totalidad del agua, de las aguas negras, para nuestros alimentos. Cuando nosotros compramos un zapallo o la vid del vino, pensá que estamos dándole una doble función a ese agua cloacal o esas aguas negras. Es Exacto, interesante, exacto. ¿verdad? Algo más que hemos aprendido hoy con Judith. Sí. Muy, pero muy ACRES, interesante. recuerden, ACRES. Bien. ACRES, de nuevo. Agua. Áreas de cultivos, Perdón, áreas de cultivos restringidos especiales. Se le llaman los ACRES, así, los ACRES. Excelente. Judith, gracias por este Por segmento favor. que nos traes todos los viernes. Buen fin de semana y nos Igualmente. encontramos el próximo. Por Gracias, supuesto, Judith. Buen fin de- gracias.